ya no podemos juntar todos como iglesia completa, pero sí como completos en el Señor. Así que gracias a Dios, siempre aprecio la oportunidad de poder juntarnos, de poder vernos cada domingo, y aquellos que lo puedan hacer durante la semana. Realmente es un gozo, un privilegio. Si entendemos las palabras de esto, el privilegio que tenemos nosotros de poder juntarnos como iglesia por los tiempos que corren y con la libertad que lo podemos hacer. Abrir la escritura, cantar, alabar a nuestro Dios, realmente debería llenar de gozo nuestras almas, nuestras vidas, y impulsarnos para seguir haciéndolo mientras esperamos y aguardamos su venida, ¿verdad? Vamos a comenzar cantando el número 6. Pablo mandó ahí en los celulares, en el grupo, un cancionero, y en esta oportunidad el número 6 dice: digno eres. Le voy a invitar a ponerse de pie. Tenemos nuestro instrumento natural que el Señor nos ha dado, que es la voz. Cantemos con gozo, con alegría, con ánimo, sabiendo que cantamos a nuestro Dios, a nuestro Salvador, aquel que es digno de ser alabado, de ser adorado por su obra en la cruz. Cantamos. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Digno de gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Pues todas las cosas por ti fueron hechas, existen por tu voluntad. Todo lo que hace para tu gloria, digno eres, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. De la riqueza, la fortaleza, de alabanza y honor. Fuiste inmolado por nuestro pecado, moriste en nuestro lugar, y con tu sangre nos redimiste. Digno eres, Señor. Así como estamos de pie, vamos a aprovechar y vamos a tener un tiempo de oración. Padre, como decíamos al empezar, te agradecemos por la oportunidad de poder estar reunidos como iglesia, a pesar de que somos un número reducido en el local. Sabemos que la iglesia se reúne en el mundo y el que nos une eres tú, Padre. Te pido que aprovechemos este tiempo, que podamos sacar provecho al adorarte, al alabarte, lo hagamos con entendimiento, podamos recibir tu palabra para nuestro consuelo, para nuestro aliento y aún para nuestra exhortación. Te pido que aquietes nuestros pensamientos, nuestro espíritu, Señor, para que, como dije, sea provechoso todo lo que sucede en la reunión. Encomendamos nuestras vidas, nuestras almas a ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, y Señor, y conoces nuestras necesidades. Bendice, Señor, a tu iglesia, y bendice a los hermanos que aún que no se pueden llegar hasta el lugar, que están en sus casas o que siguen por medio de internet la reunión. Que tu bendición también alcance hasta ellos, Señor, y sea impartida en cada una de esas vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Voy a tomar asiento y buscamos ahora el número 9, que es No Cambiará, y luego de cantar, el pastor va a estar con la enseñanza de la palabra de Dios. Soy del Padre fiel, sabe quién soy yo, por la fe paz tendré, me cambia ayer ni hoy. Al caer o al vencer me apoyará, su perdón, protección, mi
Señor no se apartará, en su ley confiaré, su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su paz, yo seguro andaré, conmigo está. No cambiará, igual será, Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno, Cristo no ha cambiado y no cambiará. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Muy bien, buenos días a todos una vez más. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Voy a invitarles a ponerse de pie. Vamos a leer del versículo 35 hasta el final. 35 hasta el final. Y luego nos quedamos de pie, pedimos al Señor su bendición durante el mensaje. Dice así la palabra de Dios: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre, gracias por poder abrir nuestras Biblias esta mañana, gracias por este gran privilegio, gracias por disfrutar de esta libertad. Pedimos que tú utilices tu palabra en nuestros corazones, que sea viva, obrando en nosotros, llevando fruto en nuestras vidas para tu gloria. En el precioso nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pueden tomar asiento. Qué gran capítulo, 1 Corintios 15, ¿verdad? Hay capítulos de la Biblia que se destacan por sí solos y uno se acerca a ellos con mucho cuidado, con mucho temor, porque tocarlos parece como estropearlos. 1 Corintios 15 es uno de esos capítulos y puede también que leyéndolo nosotros olvidemos qué había detrás de este capítulo. Puede que leyéndolo y maravillados por su contenido nosotros olvidemos ¿qué fue lo que motivó a Pablo a escribir lo que leemos en 1 Corintios capítulo 15? No hay duda, como hemos estado comentando, que los hermanos en la iglesia de Corinto habían perdido el enfoque y la perspectiva de la vida. En algún punto se habían desviado, en algún punto estaban torciéndose de la sincera fidelidad al Señor Jesús. Por la falta de vigilancia, ellos habían llegado a poner en duda la realidad de la resurrección. Pablo escribió acá en 1 Corintios 15, ¿cómo puede ser que algunos de ustedes digan que los muertos no resucitan? Por su falta de vigilancia, habían llegado a poner en duda algunos de ellos la realidad de la resurrección y por su falta de vigilancia habían escuchado y dado crédito al engaño. Por eso en el versículo 33 el apóstol había escrito, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que a lo largo del capítulo el apóstol Pablo está atacando, desnudando, confrontando esa falta de vigilancia que ellos habían manifestado. A lo largo del capítulo Pablo ha destacado el hecho de que ellos no habían tomado nota de lo que implicaba atreverse a decir no hay resurrección de muertos. Lo habían escuchado, lo habían aceptado, lo habían repetido, ¿verdad? Pero no se habían puesto a pensar todo lo que implicaba cuando ellos aceptaron esa premisa y cuando la declaraban como algo cierto, ¿verdad? Los muertos no resucitan, no hay resurrección. Así que Pablo va a desentrañar y va a desenrollar y va a desarrollar las implicaciones de haber aceptado esa frase. Pablo les dice, si no hay resurrección entonces, ¿Cristo no resucitó? Porque si ustedes dicen que no hay resurrección, el Evangelio dice que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje que hemos sido predicado. Ustedes recibieron, aceptaron, creyeron y ahora dicen que que no hay resurrección. Están negando parte del mensaje que supuestamente habían creído. Ustedes han tomado nota, se han detenido a pensar en las implicaciones de eso. Y si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó y entonces nosotros tampoco resucitaremos un día. ¿Han pensado en las implicaciones de lo que han dicho? No hay resurrección de los muertos. Tales cosas y tales presuposiciones, dice Pablo, son falsas. Ustedes han creído y han dado lugar en sus mentes a una premisa falsa. Realmente hay resurrección y realmente Cristo resucitó. Pablo lo declara en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó y la resurrección es parte de nuestra herencia en él. Y mientras esta corrupción ganaba terreno entre los corintios allí en la iglesia, ellos estaban entretenidos buscando y disfrutando de experiencias eufóricas, ¿verdad? Sus cultos sí que eran entretenidos, había bullicio, había algarabía, había alboroto, había movimiento, los cultos eran algo que ellos realmente disfrutaban porque estaban en busca de experiencias eufóricas, pero habían olvidado la importancia de un presente de fidelidad y servicio a la luz del pasado y del futuro. Ellos habían olvidado, ¿verdad?, un presente de fidelidad y servicio a la luz de la resurrección de Cristo en el pasado y a la luz de nuestra propia resurrección en el futuro. Se olvidaron qué les correspondía en el hoy, a la luz del ayer y a la luz del mañana. Pensaron que el hoy era simplemente para entretenerse un poquito. Estaban más preocupados por la diversión evangélica que por la fidelidad cristiana, olvidando la resurrección de Cristo y olvidando su futura resurrección. Así que Pablo insiste en que el cristiano debe pensar, debe vivir, debe organizar su vida a la luz del orden de Dios.
¿verdad? Cristo resucitó primero, luego nosotros resucitaremos en su venida y luego el fin. Vivan, piensen y planifiquen la vida a la luz de ese orden que Dios ha establecido. Ahora, al llegar al versículo 35, Pablo se adelanta y dice, bueno, probablemente rechacen esa premisa falsa de que no hay resurrección, pero empiecen a cuestionar otro aspecto de la doctrina. Dice Pablo, puede ser que alguno diga, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, vale. Yo te acepto que hay resurrección, Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar, pero ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo será este asunto de la resurrección? Hermanos, tenemos que saber que cuando hablamos de la resurrección, hablamos de algo tan inmenso, hablamos de algo tan glorioso que nuestra mente no puede comprender todo lo que eso implica. No tenemos todas las respuestas en cuanto a eso. Tenemos respuestas, pero puede ser que aún las respuestas no abarquen todo lo que a nosotros nos gustaría saber. Siempre hay más que nos gustaría saber. Tenemos que quedarnos tranquilos sabiendo que Dios nos ha revelado lo que necesitamos. Si hubiéramos necesitado saber otra cosa para perseverar hasta el fin, el Señor lo hubiera revelado. Tenemos que estar tranquilos que lo que necesitamos lo tenemos, pero siempre nos quedan algunas interrogantes y algunas dudas en cuanto a algunos detalles de esta cosa tan maravillosa que implica la resurrección. Alguien ha dicho que no vamos a entender todo lo de la resurrección hasta que resucitemos, ¿verdad? Así que vamos a tener que esperar un poquito para que eso pase, ¿no? ¿Cuánta perplejidad y admiración despierta en nosotros ver a Cristo luego de su resurrección según el relato de los evangelios, ¿verdad? Uno puede hacerse una idea de cómo será ese cuerpo de la resurrección mirando a Cristo moverse después de su resurrección. ¿Recuerdan? Estaban reunidos en un lugar cerrado y Cristo aparecía de pronto. Y así como aparecía, desaparecía. Atravesaba las paredes, no necesitaba abrir la puerta, no lo intenten, todavía no tienen un cuerpo espiritual, así que seguramente van a tener problemas. Él se podía tocar, ¿se acuerdan? Aunque podía pasar a través de las paredes, Tomás pudo tocarlo. Y aunque entraba y salía sin que se dieran cuenta, él comía. Le dijo, no soy un fantasma, soy yo. Y esas cosas nos dejan perplejos. Un cuerpo con esas características, ¿verdad? Un cuerpo que puede hacer esas cosas con esas cualidades tan paradójicas. ¿Cómo se puede conjugar todo eso? Bueno, para ayudarnos a entender un poquito, Pablo va a desarrollar su argumento en cuanto al cómo de la resurrección a partir del versículo 35, que es lo que le vamos a prestar atención esta mañana. Y él va en primer lugar a usar, eso es el punto número 1, dos analogías, ¿verdad? Dos analogías. Va a hablarnos de cosas que nosotros conocemos, ¿verdad? Que encierran cierto misterio y luego las va a aplicar esas cosas al cuerpo de la resurrección. Y la primera de las analogías que él utiliza es la de la semilla. Versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Cuántas lecciones y verdades están encerradas allí, ilustradas en la creación? ¿No es cierto? Si prestamos atención, vamos a poder apreciar muchas lecciones. Cristo nos animó a mirar las aves del cielo, Cristo nos animó a mirar los lirios del campo, cómo Dios cuida de ellos, ilustra y nos da seguridad de cómo Él cuida también de nosotros. Nosotros pasamos desapercibidos o pasamos rápidamente al lado de estas cosas sin detenernos a pensar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y como lo vemos todos los días, no prestamos atención, pero hay lecciones maravillosas ilustradas en las obras de la creación. Y Pablo utiliza una de esas analogías y toma uno de esos aspectos de la creación para ayudarnos a pensar en cómo será el cuerpo de la resurrección, ¿verdad? La semilla ilustra el proceso de la resurrección, nos ayuda a entender el cómo.
Pensemos en una lenteja, ¿verdad? No sé si les gustan las lentejas, pero ahora viene el tiempo de las lentejas, así que es algo que nosotros conocemos. Recuerdo cuando iba a la escuela, todo un año, no me acuerdo si segundo, tercero, estábamos mirando y observando un germinador, ¿verdad? No sé si acá también se usaba un frasco de vidrio con algodón humedecido adentro y se ponía ahí una semilla. Nosotros usábamos lentejas en aquel entonces, ¿no es cierto? ¿Usted tiene lentejas en casa? Bueno, pueden estar en un paquete, pueden estar en una bolsa, pueden estar en un frasco de vidrio, usted las sacude, les habla, las mueve, parecen muertas. No hay nada, están ahí quietitas, no hacen nada, no respiran, no pasa nada con las lentejas, pero tome una, póngala en un germinador, siémbrela en la tierra y riéguela. Y a los pocos días, ¿qué va a pasar? Comienza a germinar. Se rompe el tegumento, se rompe esa capa que cubre la semilla y algo empieza a salir hacia abajo que luego se transformará en la raíz y algo comienza a salir hacia arriba que luego se transformará en un tallo y a los pocos días usted va a tener una planta y crece rápidamente y si deja en algún tiempo va a tener más lentejas que salieron de esa que parecía muerta pero que en realidad estaba encerrando vida. Todo estaba encerrado en germen dentro de la semilla y con una apariencia totalmente distinta a lo que surgió después. Pablo dice, así será la resurrección. Así como se entierra el grano desnudo, la semilla, y luego crece y da fruto y toma un cuerpo totalmente diferente. Fíjense que dice el versículo 37 que se siembra el grano desnudo, pero luego sale algo maravilloso de aquello que estaba encerrado dentro de esa semilla. Así será la resurrección, ¿verdad? Somos puestos en la tierra, seremos puestos en la tierra sin vida, con una apariencia desagradable. En realidad nos están sembrando, pero a la orden de Dios, algo totalmente diferente y vivo saldrá de ahí. Saldrá de ahí, como en la semilla. Así la resurrección. Pasa precisamente algo parecido a cómo resucitaremos cada vez que una semilla es sembrada y germina. En base a eso, hermanos, debemos pensar en nuestra muerte y sepultura. En base a esa analogía, ¿verdad? Nuestro cuerpo muerto será llevado al cementerio, abrirán la fosa y no se enterrarán. Eso será una siembra. Cuando nos dejan allí, están sembrando. Es una siembra. Hay gente que se va del cementerio llorando y diciendo, lo estoy abandonando, lo estoy dejando solito ahí. No es el abandono cuando nos entierran. No es tampoco el final cuando nos entierran. Es algo así como una siembra. Y un día, en aquel día, nuestro cuerpo sembrado en aquella fosa, transformado en uno glorificado, será levantado, dice la Escritura. Saldrá de aquello muerto algo totalmente distinto, glorioso, maravilloso, pero íntimamente relacionado con lo que se sembró. Porque lo que saldrá seré yo en otra forma. Versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Totalmente diferente. Así como la planta totalmente distinta de la semilla que se sembró. Esto es un argumento fuerte a favor del entierro y en contra de la incineración. La Biblia habla de ser sembrados, enterrados como una semilla una vez que la muerte ha venido a nuestras vidas. Qué cambio, ¿no? Qué diferencia entre lo que se siembra y lo que se cosecha, como en la semilla. Ahora, Pablo va a usar en segundo lugar, otra analogía es la de las diferencias de los cuerpos.
Dice versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Pablo dice, así que me imagino, dice Pablo, presumo que alguno de ustedes me va a preguntar cómo será el cuerpo de la resurrección. ¿Cómo va a ser esto? Ahora, ¿les resulta difícil entender cómo será el cuerpo resucitado del creyente? No pueden captar que será algo totalmente diferente, glorioso, distinto al que tenemos. No alcanzan a captar cómo podrá ser. Piensen, dice Pablo, nosotros estamos acostumbrados a ver diferentes tipos de cuerpos. ¿Estamos acostumbrados o no? Claro que sí. Entre las criaturas nomás. Nosotros vemos en la tierra cuerpos adaptados y adecuados para caminar. Entre las criaturas en la tierra hay cuerpos adaptados y adecuados para arrastrarse. Entre las criaturas en la tierra hay cuerpos adecuados y adaptados para nadar. Entre las criaturas en la tierra hay cuerpos adaptados y adecuados para volar. Los cuerpos de todas las criaturas no son iguales. En el mundo hay variedad de cuerpos y aún dentro de esas adaptaciones hay variedad. Entonces, ¿por qué les resulta tan difícil aceptar que habrá un cuerpo adaptado a lo que vendrá después de la resurrección? Quizás algunos decían, se va a levantar lo que se entierra, se va a levantar. No, la resurrección no es un cadáver mejorado, es un cuerpo nuevo, es otro cuerpo, adaptado a otro tipo de vida. No es lo viejo removido y arreglado un poquito, es un cuerpo nuevo, adaptado a otro tipo de vida. En la resurrección, nuestro cuerpo adaptado para la vida en la tierra será transformado en uno adaptado para la vida en el cielo. Dice el versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahí está, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, por si no saben, dice Pablo. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los celestiales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Los terrenales antes, perdón. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así de sencillo, nuestro cuerpo, que en la resurrección, nuestro cuerpo adaptado para la vida de la tierra, será transformado en uno adaptado para la vida en el cielo. Así de sencillo. En Adán hemos recibido un cuerpo adaptado y adecuado para la vida terrenal. ¿Recuerdan? El cuerpo de Adán fue tomado y formado de la tierra misma. Dios tomó el polvo de la tierra, jugó un poquito como quien hace una masa y formó de ese polvo de la tierra, de esa masa, el cuerpo del hombre. Luego sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser Adán un ser viviente. Pero los mismos elementos que componen nuestro ser, nuestro cuerpo químicamente hablando, son los mismos elementos que químicamente componen el polvo. Adán tuvo un cuerpo tomado y formado de la tierra, adaptado para la vida de la tierra. Fíjense que todo en la vida de Adán giraba en torno a la tierra. Pero en Cristo, el resucitado, nosotros recibiremos en aquel día un cuerpo adaptado y adecuado para el suyo. Por ser descendientes de Adán, recibimos un cuerpo igual que el de Adán. Pero al ser de Cristo, en aquel día vamos a recibir un cuerpo semejante al de Él. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En Adán un cuerpo de tierra adaptado a la tierra, en Cristo un cuerpo espiritual adaptado a la vida en el cielo. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque dice el versículo 50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
En este cuerpo no podemos entrar al cielo, no podemos entrar en el reino de Dios. Tiene que ser cambiado y eso será en la resurrección. Es absolutamente necesario que nuestro cuerpo sufra un cambio total y no hay duda que eso hará posible el anhelo y la petición del Hijo al Padre de que esa petición sea atendida y concedida. Recuerdan que Jesús antes de la cruz, en Juan capítulo 17, oró: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean la gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. Pero en este cuerpo de carne y sangre no podemos estar donde Cristo está y ver la gloria que Él recibió del Padre. Necesitamos sufrir una transformación en la resurrección, recibir un cuerpo espiritual. Y esto, hablando de Adán y Cristo, introduce el segundo argumento que Pablo utiliza para explicar el cómo de la resurrección. Dijimos que en primer lugar él presentó dos analogías y ahora en segundo lugar él va a presentar dos linajes, dos líneas familiares. Dice el versículo 45 una vez más: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dos linajes que implican dos herencias. Fíjense, todo comenzó con un hombre, ¿verdad? Adán. Acá Pablo lo llama el primer hombre, profundamente asociado a la tierra. Todos nacimos de él y recibimos de él un cuerpo adaptado a la vida terrenal. Todo Adán estaba relacionado en la tierra. ¿Dónde fue puesto Adán? En un huerto. ¿Qué tenía que hacer? Labrarlo y guardarlo. Después, cuando fue echado de la tierra, tenía que trabajar, ¿verdad?, para su sustento, y se le dijo que habría espinas y cardos y que le iba a ser difícil obtener lo que necesitaba de la tierra, pero todo en Adán, tanto antes como después de pecar, estaba relacionado con la tierra, ¿verdad? Así que él tuvo un cuerpo adaptado a la tierra. Claro, después por el pecado, Adán arrastró a los suyos a la corrupción y a la muerte, y ese cuerpo también sufrió las consecuencias del pecado. Pero dice la Biblia que fue introducido Cristo, a quien se llama el segundo hombre, profundamente arraigado con el cielo. Adán es de la tierra, Cristo es del cielo. Nosotros todos nacimos en Adán, recibimos un cuerpo adaptado y adecuado para la tierra, porque todo en Adán estaba relacionado con eso. Pero en Cristo, que es del cielo, recibiremos un cuerpo adaptado para el cielo. Él vino para llevarnos a la esfera de la vida. Él vino para llevarnos a la resurrección. Él vino para llevarnos a la vida en el cielo. Y Él recuperó para los suyos todo lo que Adán perdió y aún más. Así que hay dos linajes y dos legados. Aquellos nacidos de Adán, hemos recibido en él un cuerpo adaptado y adecuado a la tierra. Es nuestro legado, es nuestra herencia en él. Un cuerpo adaptado a la tierra, pero sujeto a la corrupción y a la muerte. Y con ese cuerpo no podemos entrar en el cielo. Y es absolutamente necesario ser colocados en Cristo, ser cambiados de linaje. Hay que cambiar de familia, hay que cambiar de línea familiar para recibir otra herencia. Dice la palabra de Dios, a fin de que recibamos un día un cuerpo adaptado y adecuado para el cielo. Es lo que dice acá: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, tenemos una herencia en Adán la que no podemos renunciar y evitar, también traeremos la imagen del celestial. Tenemos una herencia en Cristo que incluye un cuerpo espiritual para participar de la vida del cielo, una herencia que no perderemos. Dos linajes. Así que sí o sí, o mejor dicho, así como sí o sí recibimos de Adán un cuerpo animal y terrenal, porque no hay descendientes de Adán incorpóreos, ¿verdad? Sí o sí, los que hemos sido trasladados y colocados en Cristo, recibiremos un cuerpo adaptado y adecuado para el cielo, un cuerpo espiritual. Aun cuando no entiendo todos los detalles, yo sé que traeré la imagen del celestial. Ese es mi legado, esa es mi herencia por estar en Cristo. Y esto tiene implicaciones tremendas. Por ejemplo, los padres no pueden legarle a los hijos el derecho al cielo. No hay esperanza ni posibilidad alguna fuera de Cristo, pero cuánta seguridad hay en Él. Los padres cristianos no engendran hijos cristianos. Los niños, todos los que nacen en este mundo, traen la imagen del terrenal. Perdón. Y los hijos de los cristianos necesitan ellos personalmente ser colocados en Cristo por Dios mismo, cuando por la gracia de Dios en su soberanía reciban y crean el mensaje del Evangelio. Esto tiene que establecer el norte para los padres cristianos, que los hijos lleguen individualmente al conocimiento de Cristo. Padres, predíquenles continuamente el Evangelio. Confróntenlos continuamente con su condición de pecadores perdidos bajo condenación. Levanten delante de ellos continuamente al Salvador, orando para que sean atraídos a Él. Algunos padres descansan engañosamente en el hecho de que sus hijos han asistido desde pequeños a la iglesia. Pero puede que aún estando todos los domingos y todos los miércoles y todos los días que había tarde de los chicos y todo campamento y todo retiro y toda actividad, aún pertenezcan al linaje de Adán. Aún estén ahí, no hayan sido trasladados a Cristo. Puede ser que no hayan todavía experimentado una verdadera conversión, no han sido vivificados por el Espíritu de Cristo, aún permanecen en la esfera de la muerte. Puede ser que estén siempre en la iglesia, pero sigan en Adán, sigan en la esfera de la muerte espiritual, amen y busquen las cosas que pertenecen a la esfera de la muerte. Y cuando puedan y se libren de sus padres, van a correr hacia esas cosas porque nunca se convirtieron. Todavía están en Adán. Traen la imagen del terrenal, un cuerpo adaptado a la tierra y una vida y un ser sujeto a la corrupción y a la muerte. Cuidado, oremos, demos ejemplo, evangelicemos, discernamos, estamos atentos. Y niños y jóvenes, para ustedes, por el hecho de que sus padres sean cristianos, no significa que ustedes lo sean. Puede que aunque sus padres sean cristianos y amen al Señor y sean fieles a su Dios, ustedes todavía están en Adán bajo condenación. Tú debes arrepentirte y creer en el Evangelio para ser trasladado y colocado en Cristo. Y solo así podrás estar seguro de tu salvación y seguro de que recibirás un cuerpo espiritual en aquel día. Tienes que cambiar de familia espiritual para tener derecho a esa herencia. Tal el terrenal, tales los terrenales. Y todos nacemos en la esfera del terrenal, y todos traemos su imagen. Tal el celestial, tales también los celestiales. En el primer hombre recibimos vida terrenal y un cuerpo terrenal. En el segundo hombre recibimos una vida eterna y en aquel día un cuerpo espiritual. ¿Cómo resucitaremos? Con un cuerpo espiritual que es parte de nuestra herencia en Cristo.
queda claro la absoluta necesidad de un nuevo nacimiento. Queda clara la necesidad absoluta de ser trasladados de Adán a Cristo, de recibir en él vida espiritual. El nuevo nacimiento operado en nosotros, en el pecador muerto en delitos y pecados, por la fe en Cristo, por el Espíritu Santo, es la garantía de la resurrección. Ese derecho no se recibe por tener padres cristianos, no se recibe por asistir a la iglesia, no se recibe por ningún rito o ceremonia, se recibe por ser colocado en Cristo por la fe en su sangre. Solo los que cambian de familia tendrán ese cuerpo espiritual. Así como estar en Adán nos dio el derecho de un cuerpo adaptado a la tierra, estar en Cristo nos da el derecho de un cuerpo adaptado al cielo. Y fíjense qué expresión de seguridad, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Seguramente traeremos la imagen del celestial. Cuando usted piensa en el fin de su vida, ¿en qué piensa? ¿Cuál será el fin, el final, el punto último de su vida? ¿Cómo y cuándo termina nuestra existencia terrenal? ¿Sabe cuándo? Cuando recibamos ese cuerpo espiritual. Nuestra existencia terrenal no termina con la muerte, termina con la resurrección. Mientras tanto, traemos la imagen del terrenal, pero en la resurrección traeremos la imagen del celestial y termina nuestra existencia terrenal con todas sus características. No termina cuando morimos. Qué gloriosa perspectiva. Mi vida terrenal termina con la resurrección, no en la muerte, cuando reciba un cuerpo espiritual. Así que somos sembrados en corrupción, traeremos la imagen del terrenal, pero un día seremos resucitados incorruptibles y traeremos la imagen del celestial. ¿Cuál es la garantía de esto? La resurrección de Cristo. Por eso los corintios estaban medios perdidos en el hoy. Habían olvidado que Cristo había resucitado y habían olvidado que ellos también resucitarían. Porque cuando yo tengo en mente que un día voy a resucitar con un cuerpo espiritual, en virtud de que mi Señor murió y resucitó de entre los muertos para darme salvación, mi hoy no puede ser igual. No puede ser. Su cuerpo resucitado en gloria es garantía de mi resurrección. Su espíritu levantará mi cuerpo corruptible sembrado, transformándolo en un cuerpo incorruptible, espiritual, semejante al cuerpo de él. Y eso debe afectar mi hoy. No puedo vivir de la misma forma. Por eso, para terminar, Pablo les dice o les da 3 exhortaciones. Les ha dado 2 analogías, les ha hablado de 2 linajes y ahora les dará 3 exhortaciones en base a eso. Primeramente, debemos vivir convencidos de la derrota de la muerte. Dice el versículo 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pablo dice, a la luz de esto, vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Vamos a resucitar con un cuerpo espiritual porque esa es nuestra herencia en Él. Eso ancla nuestro hoy en el pasado y en el futuro. ¿Y cómo debe ser ese hoy? Vivir convencidos de la derrota de la muerte. La resurrección de Cristo y la seguridad de la nuestra en el tiempo de Dios debe influir en cómo vivo hoy. Pablo dice que en aquel día
cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá, alcanzará su total cumplimiento la victoria comprada en la cruz y en la tumba vacía. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué expresión? Sorbida. ¿Piensan en alguna palabra de la familia de sorbida? Sin miedo. Sorbete, exacto, muy bien. Sorbete. Sorbida quiere decir tragada. Tragada, esa es la expresión. Eliminada. La resurrección de Cristo se tragó a la muerte, es lo que dice acá. Se tragó a la muerte, la venció, la eliminó, la anuló. Hay uno más poderosa que ella. La derrota de la muerte es cierta. Cuando nosotros tomamos conocimiento de que padecemos alguna enfermedad, tendemos a deprimirnos, tendemos a preocuparnos, tendemos a desesperarnos, quizá pensando que esa enfermedad podría llevarnos a la muerte. En momentos así, al ver un análisis, una radiografía, el resultado de un estudio, el monstruo de la muerte aparece en nuestra imagen en todo su horror. Pero este grito de victoria, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese grito de victoria, esa seguridad debe sostenernos en tiempos así. Esa afirmación debe alentarnos y darnos esperanza en tiempos donde lo natural es desesperarse, deprimirse y atemorizarse. Las declaraciones de Dios deben sostener nuestro ánimo. Y Dios dice, sorbida es la muerte en victoria. En segundo lugar, Pablo dice en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En virtud de que Él resucitó y en virtud de que yo voy a resucitar, mi presente debe estar caracterizado por la gratitud. No solamente debo estar convencido de la derrota de la muerte, también debo vivir caracterizado por la gratitud. Pablo dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que tenemos esta herencia y seguridad en Él, debemos ser agradecidos. Hermanos, cuánto bien ha colocado el Padre para los suyos en Cristo. Aún el derecho de un cuerpo espiritual en la resurrección. Él puso todo eso en Cristo y luego por su gracia nos ha colocado a nosotros en Cristo de tal manera que todo lo que está en Él ahora es mío. Y Pablo dice, gracias sean dadas a Dios por eso. Es mío. Todo lo que está en Cristo es mío por la gracia de Dios. Aún el derecho a un cuerpo espiritual. Cuánta gracia ha manifestado el Padre al colocar todo ese bien en Cristo y a colocarme a mí en Cristo. Debemos estar agradecidos. Si no estás en Cristo, si aún permaneces en Adán, ese bien, esa herencia no te pertenece. Si aún no estás en Cristo, si aún permaneces en Adán, tienes mucha razón para desesperarse y atemorizarte ante la muerte. Pero si estás en Cristo, esa victoria sobre la muerte es tuya y es tuya por su unión con Él. La muerte no podrá retenerte y debes estar agradecido. ¿Qué es más fácil? ¿Vivir agradecido o vivir quejándonos? Siempre es mucho más fácil vivir quejándonos, ¿verdad? Y no olvidemos que la ingratitud deriva de la incredulidad. Nosotros manifestamos incredulidad cuando manifestamos ingratitud. No creer lo que Dios asegura nos hunde en la desesperación y la queja. Pero creer lo que Dios asegura nos da tranquilidad y gratitud. Al ver todo esto y al detallar todo esto, Pablo no puede menos que dar gracias a Dios. Si comprendemos y creemos las implicaciones de la resurrección de Cristo, seremos consagrados
y agradecidos. Y esa consagración y gratitud no depende de las circunstancias. Hoy en día, hermanos, está siendo probada ampliamente nuestra fe, porque las circunstancias en muchos sentidos son adversas. Y muchas veces nosotros justificamos nuestro desánimo y nuestro retroceso en la vida espiritual por las circunstancias y tenemos que tener cuidado. La verdad de Dios, aquello que Dios nos asegura, debe ser el sostén de nuestro ánimo y no las circunstancias que vivimos. La firmeza y la gratitud no dependen de las circunstancias, no dependen de estar sano, no depende de tener un buen trabajo, no dependen de tener dinero suficiente, no depende de la ausencia de problemas, de conflictos o necesidades. La consagración y la gratitud depende de creer lo que Dios asegura. Y Él nos asegura aquí, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es palabra de Dios, es seguro. Y debemos estar agradecidos y tranquilos por eso. Es verdad, todo a nuestro lado, ¿verdad?, apunta a la desgracia y a la muerte. Pero la Biblia levanta nuestra visión, nos lleva a los sufrimientos de Cristo y a las glorias que vendrían tras ellos, y eso promueve la gratitud. Leamos más nuestra Biblia. Leamos más nuestra Biblia porque eso resultará en abundancia de paz y gratitud en el corazón y en la mente. Así será. El pensamiento positivo no promueve la gratitud, promueve el autoengaño. Ay, vamos a pensar siempre lo lindo y tirar buena vibra y tirar buenas ondas. Eso es autoengañarse. La verdad sobre la resurrección de Cristo y la nuestra propia es lo que promueve la tranquilidad y la gratitud. Por eso Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios habían perdido de vista la resurrección de Cristo en el pasado y habían perdido de vista su propia resurrección en el futuro y estaban errando en el presente. Pablo les dice, Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Vivan convencidos de la derrota de la muerte, vivan caracterizados por la gratitud y finalmente vivan consistentemente como cristianos. Así que, hermanos míos amados, versículo 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando escucharon el engaño y dudaron de la resurrección, los corintios perdieron su firmeza. Cuando escucharon el engaño y dudaron de la resurrección, los corintios pusieron en peligro su perseverancia. Cuando escucharon el engaño y dudaron de la resurrección, los corintios descuidaron su servicio. El engaño no es suelo para una vida fructífera, la verdad sí. El así que del versículo 58 significa, como esto es así, como esto es la verdad, edifiquen sobre ese fundamento firmeza. No se dejen mover de la verdad. Edifiquen sobre ese fundamento constancia. Perseveren en la verdad cada día y pase lo que pase. Y edifiquen sobre ese fundamento crecimiento con los ojos puestos en los resultados ciertos. Hoy en día hay mucha gente desalentada porque ha perdido o ve la posibilidad de perder el rédito de sus inversiones. ¿Verdad? Han invertido dinero en una carrera, en un negocio, en una propiedad, en un emprendimiento y de repente parece que lo van a perder todo, que todo ese trabajo y que todo ese esfuerzo y que todo ese ahorro y que toda esa inversión se pierde de un momento para otro. No hay garantías de éxito para muchos hoy, pero en la obra del Señor, sí. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice acá. Habrá resurrección, habrá resultado, habrá reconocimiento, habrá recompensa. Pablo dice, no titubeen, no retrocedan, no abandonen. Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. No es en vano.
Cristo resucitó en el pasado. Eso es garantía de nuestra resurrección en el futuro. Vivamos conscientes de la derrota de la muerte. Vivamos caracterizados por la gratitud. Vivamos consistentemente como cristianos, firmes, perseverantes y creciendo. Pablo experimentó una gran preocupación por esta iglesia. Habían perdido el enfoque, la dirección. Estaban enfocados en la diversión evangélica cuando deberían haber estado enfocados en la consagración cristiana. Habían dado oído a la posibilidad de que no hubiera resurrección y eso los había llevado a fluctuar, a retenerse y a retroceder y a descuidar. Habiendo dado crédito a esa suposición falsa, había sido sacudida toda su creencia y se había corrompido su vida. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero Pablo les recordó la verdad y las implicaciones prácticas de la verdad. No busquen experiencias, crean a la verdad y vivan de acuerdo a ella. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos caer en el mismo error que ellos, perder la perspectiva de la resurrección y no permitir que el mañana influya en cómo vivimos hoy. Hermanos, no perdamos de vista hacia dónde vamos y no nos cansemos de hacer lo bueno. Él resucitó, nosotros resucitaremos. Estemos firmes, constantes y sigamos creciendo. Que así sea. Padre, gracias por darnos la oportunidad de detenernos en este capítulo de la Escritura y nosotros necesitamos también estar apercibidos contra este error que cometieron los corintios. Ayúdanos a no olvidar que tenemos un Salvador resucitado y ayúdanos a no olvidar que nosotros también resucitaremos. De tal manera que el hoy esté caracterizado en nuestras vidas por la consagración, la fidelidad, la gratitud, la santidad, la perseverancia, el servicio. Ayúdanos, Señor, somos débiles, fácilmente nos engañamos a nosotros mismos, fácilmente cedemos ante la presión. Ayúdanos con tu gracia y tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Voy a invitarlos a ponerse de pie nuevamente y para despedirnos vamos a cantar el coro número 1. Está en el cancionero en el celular, Escóndeme. Y luego quedamos finalizados. Y antes de cantar, les recuerdo que para salir, salgamos así como estamos, de atrás hacia adelante. Así no nos amontonamos en la puerta. ¿Está bien? Muchas gracias. Escóndeme a la sombra de tu ser, cúbreme con tu mano de poder, cuando ruge el mar con su poder, me refugiaré en ti, mi Dios, Padre, eres Rey en la adversidad, quieto estaré, tú eres mi Dios. Descansa en Dios, repósate, conoce su poder, en confianza y quietud, cuando ruge el mar con su poder, me refugiaré en ti, mi Dios, Padre, eres Rey en la adversidad, quieto estaré, tú eres mi Dios. Cuando ruge el mar con su poder, me refugiaré en ti, mi Dios. Padre, eres Rey en la adversidad, quieto estaré, tú eres mi Dios.
quieto estaré, tú eres mi Dios. Muy bien, de esta manera quedamos finalizados. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. ¿Cómo andan? Muy bien.